El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Culminamos nuestro año litúrgico, como siempre, celebrando la realeza de Cristo, título que en los evangelios es como cuidadosamente puesto, casi veladamente. Es un título que los evangelios no niegan, pero sí se cuidan, porque podía ser confuso, confundido con otras cosas. Pero bueno, por eso hoy la lectura tiene esa paradoja. ¿Cómo es esta realeza de Cristo? Así como en el Evangelio de Juan estará ese diálogo con Pilato, ¿no? Tú eres rey, mi reinado no es de este mundo. Acá se menciona a Jesús rey, pero casi en un tono de burla. Bueno, lo cierto es que en realidad en el conjunto de las lecturas de hoy tenemos, por un lado, la primera lectura allí de David, al que van a buscar para decirle: queremos que vos seas nuestro rey, ¿no? Ahí es la figura, la prefiguración, como en sombras, ¿no? La realeza en sombras. Lo van a buscar a David porque es un dirigente exitoso, ¿no? Es un gran hombre de valor y que ha demostrado que sabe conducir y además es un buen guerrero. Por eso lo van a buscar a David, porque creen realmente los jefes de las tribus de Israel que David los va a conducir a la victoria, ¿no? Entonces allí van: queremos que vos seas nuestro rey. En la segunda lectura ya tenemos un himno de las cartas paulinas con la afirmación de todo el misterio de la realeza de Cristo, que no es solo individual sobre los creyentes, sino sobre la creación entera. Y en el medio el Evangelio, y simplemente detenernos allí, en esta escena elegida para esta liturgia del crucificado, el rey de los judíos del que todos se burlan. Paradójica realeza, que solo de todos los que nombra ahí, que están allí contemplando, participando de la escena, solo va a descubrir un malhechor, moribundo. Solo ese va a descubrir que ese crucificado a su lado tiene un reino, y por lo tanto, si tiene un reino, es rey. Quería simplemente hacer mención de unas palabras que, justamente comentando este evangelio, dijo alguna vez Benedicto XVI, que dice así, con mucha sencillez, como él suele decirlo, pero con mucha precisión también. La palabra de hoy nos llama, a estar con Jesús como María, y no a pedirle que se baje de la cruz, sino a permanecer allí con él. Estaba por un lado esto porque tiene una espiritualidad mariana, aunque es verdad, en el Evangelio de Lucas María no es mencionada. Bueno, nosotros en nuestra parroquia, sin duda, como creyentes, pero en nuestra parroquia Inmaculada, además próxima a nuestras pastorales de a poco, la Virgen es la que permanece. Todos los demás son los que incitan a Jesús a bajarse, menos también el que llamamos el buen ladrón. Él tampoco lo desafía a bajarse, ni a que lo baje. Entonces la palabra hoy, ¿qué nos llama? Dice Benedicto, como María,
a permanecer con Jesús y no a pedirle que se baje. Pero después sigue diciendo, ya a nivel general como iglesia, parafraseando algunas cosas, pero dice que la verdadera iglesia de Jesús, somos la verdadera iglesia de Jesús, en la medida en que se encuentra en nosotros la fe verdadera, la fe pascual, la fe que no quiere que Jesús se baje de la cruz, sino que se encomienda a Él en la cruz. Digo, son dos frases muy simples, pero profundas. En realidad, justamente ahí está la cosa. Descubrir la realeza de Cristo en el momento de la cruz y permaneciendo allí con Él. Experimentar el poder salvador de Jesús de esa manera. Y aunque uno mirando la escena esta del Evangelio a lo lejos puede decir, qué mal, cómo hacían, cuando uno se ve en el aprieto de la cruz, a uno puede salirle naturalmente a Jesús, bájame de la cruz. Y a veces, aunque no lo afirme de manera tan explícita, casi como entre líneas dice, y creeré en ti, ¿no? A veces nuestra fe puede quedar supeditada a que Él obre eso, que me baje, o que demuestre de alguna manera gloriosa, así como lo que sería que Él se baje. El Cristo que deslumbre con su poder, sorteando la humillación de la cruz. A veces lo pedimos para nosotros, a veces lo pedimos para Él, o a veces lo pedimos para su iglesia, ¿no? Gloria sin cruz, y mi fe será más fácil, y mi fe será más firme, y creeré. Y el Evangelio es sumamente desafiante en realidad. Si los desafíos son para Jesús, en realidad el Evangelio nos desafía a nosotros. Cree en mí justamente porque no me bajo. Sería la contrapartida de Jesús. Y cree en mí justamente porque tampoco te bajaré milagrosamente de la cruz, sino porque en la cruz, por así decirlo, ¿no? Ambos, Jesús y uno como buen ladrón, entraremos al reino. Misterio este, que esa sea la entrada al reino, y que ese sea el rey, y que ese sea el camino, y que ese sea nuestro mensaje. Si antes fueron a buscar a David, sé nuestro rey, porque con tu poder vamos a estar salvos, ahora en realidad es salir a buscarlo a Jesús, sé mi rey, sé nuestro rey, porque con tu cruz vamos a tener la salvación. Es más, en la mentalidad de este mundo es más probable que a uno le parezca insólito, que más bien uno espere lo contrario, como en el Evangelio. Pero creo que acá justamente está la cuestión. Y pidámosle a la Virgen, ya también entraremos los próximos días al Adviento, de la mano de María, nuestras patronales, Navidad. Pedirle a la Virgen esa fidelidad, pedirle a la Virgen la gracia de permanecer, aún a veces sin comprender, pero permanecer en contemplación y en fidelidad en la hora de la cruz y descubrir allí, en la debilidad de Jesús, su verdadero poder, su verdadera realeza. Poder descubrir también, como el buen ladrón, que en esas horas no es la hora para pedir milagros a mi mentalidad, acordes a mi mentalidad, sino a veces a descubrir el plan de salvación de Dios. Y que lo que hace grande a esta realeza de Jesús es que no deslumbra, pero sí que salva. Y que salva al que no tenía ninguna esperanza de salvación. El buen ladrón no tenía ninguna esperanza de salvación. Y uno podría a veces hasta perder de vista la grandeza de ese acto, de ese hombre. Pero si uno, no solo por ponerse en el sitio del sufrimiento, sino toda una vida mal llevada, un final trágico y una apariencia velada del que está al lado, llegar a tal profundidad de fe y descubrir el reino y que en el crucificado estaba el rey y la puerta, no es nada sencillo.
Y nos puede pasar a nosotros, no descubrirla, no verla. Por eso tenemos que pedir esa gracia, y esa gracia pidámosla a través de la Virgen. Ayúdame a ver dónde está la puerta del reino, dónde está Cristo reinando veladamente, porque yo si miro así distraídamente o con mis conceptos, se me va a pasar de largo, no la voy a creer que Él está reinando. Me parece al contrario, que se está simplemente muriendo, que lo están humillando. No me voy a dar cuenta que Él justamente en ese momento es cuando más muestra su realeza. Y que en ese camino, ahí está la puerta, para mi salvación. Y pedirlo esto también para la Iglesia, porque a veces también podemos esperar que la Iglesia gane deslumbrando. Y la fidelidad de la Iglesia a imagen de la Virgen pasa por permanecer fiel a ese momento y a ese mensaje, y por proclamar ese mensaje también a ese modo, ¿sí? El mensaje de la cruz, que este es el Rey y este es el que salva, y ese es el modo de salvar. Bueno, que el Señor nos conceda, y sobre todo si alguno anda quizá en un momento especial, no solo de cruz como dolor físico o de dificultades, a veces también como el buen ladrón, la experiencia cruda de la propia debilidad, sentirse abrumado por el propio pecado, débil para la conversión, indigno de todo. En ese estado de postración, no solo física, sino espiritual, que allí hay una puerta abierta, gracias a que el Rey se rebajó hasta lo más profundo de la miseria humana, para que el que está en lo más profundo de la miseria humana tenga un Rey a quien acudir. Que el Señor nos conceda entonces, sin duda, ¿no?, descubrirlo y pedirle, y pidámosle todo como a David: sé tú nuestro Rey. Que así sea.